Way back when we used to plan and pretend the life we were living was a 10 till then. We already had love. Trabajamos en una planta piloto de moldeo por inyección de polvos que pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenos días, Gemma. Pues estaba aquí mirando el informe que comentamos ayer. ¿Queréis que lo veamos con un poquito más de detalle? Sí, vale. Sí, claro. La directora del grupo de investigación es la doctora Gemma Herranz. Estamos encantados porque nos exige mucho, pero también nos ha enseñado todo lo necesario para esta técnica. Continuamos aprendiendo y también nos ha confiado en nosotros y nos ha dado mucha responsabilidad. Mi laboratorio, que se dedica a hacer procesado avanzado de materiales, pues tiene una mentalidad de crecimiento, de incorporar gente con distintas formaciones, y de ahí surge la idea pues, de contactar con otro centro con el que tenemos compañeros y colegas con los que trabajamos conjuntamente en la Universidad de Zaragoza, que me ponen en contacto con gente que está terminando, que está finalizando su tesis doctoral, con Guillermo, que tiene un perfil muy acorde al tipo de persona, al tipo de investigador que estoy buscando. La verdad que tenemos una planta piloto que está equipada con todo lo necesario para seguir el proceso de moldeo por inyección y es pionera en Europa. Entonces, la verdad que somos unos privilegiados por tener estas instalaciones en España, porque a día de hoy investigadores jóvenes como Chris y como yo, pues prácticamente todos tienen que hacer las maletas y salir al extranjero. Buenos días. Hombre, ¿qué tal? ¿Acabáis de salir de clase? Sí. Al pertenecer a la Universidad de Castilla-La Mancha, pues también tengo la posibilidad de dirigir trabajos fin de grado de la asignatura de la carrera de Ingeniería Mecánica. Y bueno, tengo la ayuda de dos chavales que son muy trabajadores y estoy súper contento con ellos. Os iba a comentar, estoy revisando las muestras porque he hecho el tratamiento térmico ya de la cerámica que inyectamos el otro día. Como ves, hemos arrastrado los defectos que vimos en el proceso de inyección. Yo les dirijo, les oriento en su trabajo, en los informes y en la redacción del proyecto final. Tenemos muchas bromas porque ellos cuando hablamos Chris y yo hay veces que algún término no nos entienden. Por ejemplo, me decían, ¿pero qué es eso de ir de propio? ¿Qué significa? Y pues también con expresiones como el jodo, pues la verdad que se ríen mucho y les hace gracia. Es muy gracioso porque cada vez que decían la palabra jodo nosotros la veíamos siempre igual, pero no, resulta que ellos diferencian según el tono de cómo dicen jodo, pues tiene un significado distinto, entonces nos lo estuvieron explicando. Con Alberto, que es el becario que tengo este año, le gusta mucho el vino, me ha invitado más de una vez a su casa a probar vinos manchegos. El vino de Aragón es una discusión que tenemos entre los dos de cuál es el mejor vino, si el de Castilla-La Mancha o el de Aragón, el de Borja. El vino de Borja evidentemente es mucho mejor que el vino manchego, pero bueno, estoy ahí tratando de convencerlo.